sé, ¿qué se refiere con que los horizontes están superpuestos? Ahí me fijo, ya abro, ¿sí? Ya les comparto la pantalla del trabajo práctico número 1, de agua, perdón. Ahí está. ¿Lo estás viendo? La pregunta es el 1. A ver, ya me fijo cuál es. 1 C. Ahí me fijo. 1 C. Deme 2 segunditos que ya la materia orgánica. ¿Esta? Ahí está. 1 C. Ya la leo. Dice suponer esa. Suponer que los horizontes C, textura arenosa, y BS, entonces de los de Schlickenstein, textura arcillosa, estuviesen superpuestos en el suelo. Indicar cómo sería la circulación, o sea que estaría uno arriba del otro. Eso es lo que se refiere. ¿Qué es lo que pasaría, dice, con la circulación de agua? ¿Qué opinan ustedes? Creo que ya lo hemos hablado de esto. ¿Qué pasa cuando? ¿Por qué? Porque en el suelo de textura más gruesa los poros son más grandes. Y en el suelo de textura más fina, fíjense, decíamos siempre, y estos son Schlickensteins. O sea, que, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que pasaría? Si uno estaría superpuesto, o sea, uno arriba del otro. ¿Qué es lo que pasaría? Supongamos que arriba esté el de textura más gruesa y abajo el de textura de arcilloso, con Schlickenstein. ¿Qué es lo que podría pasar con respecto a la circulación del agua? A ver. Muchas veces hemos hablado esto de los poros y de la continuidad. ¿Se acuerdan que hablamos muchas veces de la continuidad, de la tortuosidad que tienen? Que no son tubos perfectos, que son tortuosos, que algunos son cerrados, que se abren, que se hacen más finos, más delgados. No son como las cañerías, que son tubos perfectos donde el agua fluye. Esto no ocurre en el suelo. Cuando, por eso siempre hemos destacado, acuérdense, en el papel de los bioporos, por el hecho justamente de que al verlos hechos las lombrices, son muchos más, están más conectados, son más continuos. Y eso facilita mucho todo lo que sea el movimiento de agua en el suelo. Entonces, ¿qué pasaría? A ver, yo les pregunto a todos, ¿qué pasaría? Aunque se les ocurra a ustedes que puede pasar en una situación, que pasemos de un tipo de textura gruesa o moderadamente gruesa, porque es, ya les digo que ella me dice que es arenosa, o sea, gruesa, a una arcillosa, a fina, o sea, el cambio es drástico. ¿Qué ocurre en esa situación? Pensemos, ¿qué les parece? Los escucho a ver qué piensen.
razonen un poquito porque hagamos el ejercicio. Total, ¿qué pasa? Si nos equivocamos, nos equivocamos. Estamos aquí para aprender, vamos pensando. La idea es que ustedes lo razonen. La circulación en el suelo de textura arcillosa sería un poco más lenta. Claro, Tardaría tal más cual. tiempo en pasar por ese horizonte, debido, bueno, justamente a la arcilla, que la va a retener con mucha más fuerza al agua. Bien, tal cual, caballero. Es así. Cuando tenemos grandes contrastes texturales, como en este caso arenoso y arcilloso, ya sea que uno esté arriba o abajo, siempre va a haber ahí supongamos que comencemos con el arenoso, supongamos que está en el horizonte superficial. Si bien al principio puede ser rápido, porque es arenoso, cuando llegue al horizonte, que es de textura tan fina como un arcilloso, imagínense una textura fina, ahí la permeabilidad ya se hace lenta. ¿Sí? Ese horizonte, la permeabilidad es lenta, imagínense, es un cambio muy brusco. Y si ocurriera al revés, que vamos de una capa fina a una gruesa, también no crean que va a pasar rápido el agua. ¿Por qué? Porque los poros del suelo de textura fina no es que estén conectados con los de textura gruesa. Entonces, siempre que haya grandes cambios texturales, la permeabilidad se hace más lenta. O el movimiento ese de agua, ya sea que sea superficial por donde esté, se hace más lento. ¿Está bien? Entonces, los grandes cambios texturales provocan eso. Pero esa es la idea que les tiene que quedar, ¿sí? Ralentizan ese movimiento de agua en el perfil. Entonces eso siempre se cumple, profe, siempre que haya un cambio, digamos, en la textura de Tan gruesa a extremo. fina o de fina a gruesa, el Sí, agua siempre se va a mover más lento, no importa qué tipo de textura sea. los extremos estos tan grandes. O sea, un fino y un grueso. Vuelvo a repetir, si el grueso está arriba, vendrá rápido y después el movimiento se va a hacer lento. Y es muy brusco el cambio. Ahora, supongamos que esté el fino acá y abajo el grueso. También al principio va a ser muy lento. Y cuando llega el de textura gruesa, no es que el agua va a ser, no hace eso. Sí, el movimiento es lento porque está la capa de arcillosa y después se va a ir de a poco, va a seguir el movimiento en el suelo de textura gruesa. ¿Se entiende? Va a seguir lento el movimiento de agua. Sí, sí, obviamente hay poros más grandes, pero no es que porque llegue al cero de la capa de textura gruesa se vacíen los poros, ¿se entiende? Sino que igualmente vamos a tener la capa de textura fina, que por sí lógicamente la permeabilidad es lenta, pero cuando llegue al suelo la capa de textura gruesa, tampoco, porque los poros de textura fina no se vacían así nomás. ¿Está bien? Y eso, ustedes fíjense, lo hemos visto justamente acá. Cuando ustedes vieron, ¿se acuerdan que yo les expliqué por qué se daba el fenómeno de histéresis? ¿Se acuerdan? Entonces, en la histéresis han visto que cuando el suelo se moja, no es lo mismo, o sea, a partir de un suelo seco y mojarlo, no es lo mismo que cuando el suelo está mojado y se va secando. Tiene comportamientos diferentes. Y esto tiene que ver, por ejemplo, que cuando el suelo está, por ejemplo, seco y se hidrata y se empieza a mojar, los microporos que tienen aire tardan en vaciar ese aire que tienen. O sea, no es que venga el agua y los microporos que tienen aire cuesta que el agua ingrese en ese poro pequeño cuando pasan de un poro grande a un poro pequeño. Los espacios son pequeños. Y al revés, también cuando se tiene que vaciar un macroporo que tiene agua, también y los poros son pequeños, también cuesta que el agua. Entonces, no es lo mismo. Ese es el famoso, el comportamiento del suelo. Sí, entonces, en síntesis, el movimiento de agua se hace más lento. ¿Está bien? En esas situaciones, el movimiento es más lento.
en el suelo. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, profe. Los escucho, ¿no? Los sigo escuchando, estoy acá. Profe, ahí hay una pregunta en el chat. A ver. Entonces, en esos suelos es probable que haya problemas de hidromorfismo si hay lluvias intensas. Si son muy intensas la lluvia, y supongamos yo tenga la capa gruesa, después la capa fina, es muy probable que en algún momento se sature ahí el suelo y puede ser que cuando vayas, por ejemplo, al campo, puedas ver moteados. O sea, eso me está dando idea a mí de que ahí el pasaje es lento del agua, puede haber moteados, puede haber concreciones, ¿sí? Eso se visualiza en el perfil. Eso es por eso lo digo que es importante el tema de perfil y estudiarlo, porque si ustedes van a campo y ven un perfil, yo siempre les digo, el perfil habla, pero para eso hay que saber la teoría. La teoría me incluso moteados suelos, por ejemplo, de los calchaquíes, ustedes ven una suela de textura. Pero acá no llueve mucho, es cierto, no llueve, pero cuando llueve la lluvia es intensa y cuando hay esas capas de textura tan gruesa y después una fina, se ven por ahí las presencias de moteado. Y se debe a eso, que ni lo poco que llueve, pero igual, ustedes se imaginan en cuántos cientos de años y termina observando la presencia de moteados. Eso es un indicador. Acá el agua se mueve lento. En algún momento este suelo el agua se mueve lento. Eso me está diciendo. ¿No? ¿Se entiende? ¿Sí? Recuerden que el problema de hidromorfismo o problemas que haya cuando no hay un buen drenaje no solamente se debe a la capa a nivel freático, sino también porque yo tengo una capa que no permita que haya una buena permeabilidad. O sea que el proceso también puede venir de arriba hacia abajo. Por más que haya precipitado, las precipitaciones sean escasas, me refiero en cantidad, pero en algún momento, o en suelos, por ejemplo, donde hay riego y hay esas capas, eso se puede observar. Aparte en esos lugares por ahí, las lluvias son intensas, o sea, la intensidad, no es que llueva tanto, pero lo que llueve es en muy poco tiempo. Entonces hay que prestar todo eso, prestar atención cuando uno va al perfil y observa, porque pensemos que eso es lo que va a encontrar la planta cuando vaya. Entonces siempre que van a campo hacen una observación, vean cómo están las raíces, cómo se han crecido, si tienen alguna dificultad, si están dobladas, si hay moteados, ¿por qué no veo más raíces acá? ¿Qué está pasando? Profe, en ese mismo, en el D, perdón, nos pregunta cuál sería la capacidad de almacenamiento de agua para horizonte 6 A ver, ahí veces. voy. ¿Cuál será la capacidad de almacenamiento de agua, CRAD, en los horizontes C y BSS? ¿Y qué harían ahí? ¿Qué pensar? D. Sí, la pregunta D. ¿Qué es CRAD? El CRAD siempre se puede considerar para cualquiera puede ser en función de la lámina, de volumétrico o gravimétrico, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí. Puedes tener las tres expresiones. Pero ¿a qué hace referencia el CRAD?
que puede ser, como bien decís vos, puede estar expresado en lámina o volumétrico o gravimétrico. Pero ¿a qué hace referencia esto? ¿Qué es el CRAD? Que quiere decir capacidad de retención de agua disponible. A ver, ¿quién recuerda? Acariciana es el agua útil, exactamente, es otra forma de decir agua útil o humedad aprovechable o agua aprovechable. Exactamente, Ana, es la diferencia entre lo que hay entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Eso es lo que tienen que calcular. Sí, esa era lo que tenía. Eso me preguntaste, no sé qué. A ver, Ana. Sí, no. ¿Quién me preguntó? ¿Federico, vos fuiste? Yo, sí. Sí, Federico. Lo sacás haciendo la diferencia entre lo que hay entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Fíjate, está de dato acá eso. Una de dos. Yo podría sacarlo de la gráfica. Vuelvo a la gráfica. ¿Sí? Y me fijo, corto en las curvas para... yo les mostraba a ustedes las gráficas y creo que se las puse en el PowerPoint de agua, o no. Pero bueno, se fijan para punto de marchitez permanente y para capacidad de campo y hacen la diferencia. Nada más cortan en la curva, ¿se entiende? Supongamos que me pidieran para este. Fíjense en que acá no está el dato. El profesor realmente les pone acá, pero supongamos que acá tuvieran el valor de 0,3, bueno, me vengo, corto la curva y en punto de marchitez permanente la diferencia, ¿sí? Bien, profe. Perdón, no cerré. Sí, tal cual. Y si no me dieran esos valores, ¿qué harían? ¿Qué pasa si ni siquiera me dan la curva? ¿Qué hacen? Tengo solamente los nombres. ¿Qué hago? ¿Qué les parece? ¿Cómo harían? ¿Cómo resuelven ingenieros ustedes? Porque no les da no tengo la gráfica esta. Pero fíjense en cómo comienza el ejercicio. ¿Qué harían? Sería primero ver qué tipo de suelo es. Ajá. Fíjate que arriba lo tenés al dato. Subí arriba, refiero ahí a la hoja anterior. A eso. Fíjate en la hoja anterior, te da la descripción del suelo. Claro, digamos, ahí podríamos inferirlo a partir del tipo de suelo que es. Claro, a partir de la textura que tiene, tal cual. Viste que ya al decirte el tipo de suelo, ustedes ya saben qué textura tiene. Y ya me puedo ir a la tablita de Israelsen y sacar los valores. Bien, profe. ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿Todos han entendido? ¿Se comprende lo que estamos hablando? Bien. Acá me pregunta Ana. En el punto 4, inciso A, nos piden la humedad gravimétrica de saturación. Ese dato corresponde a la última columna de la tabla de Israelsen. Ahí me voy al punto 4. Dame 2 segundos. Me fijo. Punto 4. No.
No. A ver, a alguien se le ocurre cómo sacaríamos el valor de tensión? Ah, no, este es 5, perdón. Este es 4. Y este dice, a ver, yo lo leo. En el laboratorio se determinó la densidad real del horizonte superficial de 0 a 18 centímetros del suelo, las lajitas. Y es de 2,65 toneladas por metro cúbico. Su densidad aparente es 1,25. Después de realizada la cosecha del monocultivo de soja y con suelo húmedo se determinó idéntico valor de densidad real, o sea que no se alteró. Su valor de densidad aparente es 1,45. Eso sí se alteró, porque sabemos que la densidad real no se altera por el manejo. La densidad aparente sí. Calcule el espacio poroso total del horizonte superficial y la humedad gravimétrica de saturación. Bien, a ver, ¿cómo lo calcularían a esto? ¿Qué dato tienen acá? Fíjense, a ver, ahí podríamos encontrar incluso dos formas de resolverlo a esto. ¿Qué les parece a usted? ¿Quién me da una idea? ¿Qué? La humedad gravimétrica de saturación. ¿Qué dato le dan? Tiene que ver con lo que recién acabamos de hablar. ¿Mm? ¿Cómo lo resolvería? A ver, me dice Ana. En el punto corresponde a la última de la tabla de Israel. A ver, fíjense. Pueden calcularlo a través, una de las formas más rápidas y más simples sería a través de la tablita de Israelsen. Espérenme que me voy al grafiquito. Este sí. Me voy a la tabla de Israelsen, como bien dice la señorita. A ver. Espérenme que yo necesito abrirlo. Bien. Yo me podría ir. Yo ya sé que si la densidad aparente es 1,25, podría suponer que es un suelo de textura fina y determinar la humedad que hay cuando el suelo está saturado. ¿Está bien? Ya la tablita de Israel se los valores gravimétricos, con lo cual ya estaría resuelto el problema. ¿Está bien? ¿Cómo lo calcularían si yo les diría cuál es la humedad gravimétrica cuando la densidad aparente es 1,45? O sea, después. ¿Podría interpolando, profe? Miren, hay un ejercicio, creo que no está acá. Fíjense. ¿Qué ocurre cuando el suelo está saturado de agua? Que es lo que le está preguntando acá, cuando el suelo está saturado de agua. ¿Qué quiere decir que el suelo esté saturado de agua? Que todos los poros están llenos de agua. Exactamente. Cuando yo digo que el suelo está saturado, todos los poros, como bien dice aquel caballero, están llenos de agua. Entonces ahí se cumple algo, fíjense, que la humedad volumétrica es igual a la porosidad total. ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Voy a escribirlo, ya les comparto pantalla porque si escribo acá no se entiende nada. Ya les comparto. Pero esto es algo que les puede ser útil.
Miren, cuando un suelo está saturado de agua, ¿sí? ¿Qué quiere decir que un suelo, por ejemplo, tenga una porosidad del 51%? ¿Quién me dice qué quiere decir? Pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Que la porosidad total sea del 51%. Miren que lo que les pregunto es muy elemental, ¿no? No estoy preguntando nada raro. Estoy preguntando qué quiere decir una porosidad del 51%. Sí, está bien, pero ¿qué quiere decir 51%? Acá dice Ana, es la suma de los macroporos y microporos. Sí, todos los poros es igual al 51%, pero ¿qué quiere decir 51%? ¿51% de qué? Del suelo sería, digamos, del porcentaje de agua y aire, digamos, del suelo, ¿sería eso, ese valor? Ah, pero ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir la expresión 51%? Es esto. Yo se los expliqué a ustedes bien cuando comenzó el tema porosidad, ahí dice, ejemplo, porosidad del 49%, dice, y yo se los digo. Quiere decir, usted ingeniero, explíqueme, ¿qué quiere decir 51%? Es Supongamos, el volumen de suelo que es ocupado por poros. ajá, entonces, exactamente, es el volumen de suelo, o sea, es ocupado por poros. O sea, de cada 100 centímetros cúbicos, por ejemplo, de suelo, tengo 51 centímetros cúbicos de poro. ¿Eso quedó claro? Fíjense en que son volúmenes. Pregunto, ¿con qué se corresponde cuando yo estoy hablando de agua? ¿Con qué tipo de humedad lo puedo relacionar? ¿Qué humedad hace referencia al volumen? Ya la palabra los dice, el caballo blanco. Volumétrica. La humedad volumétrica, fíjense. Entonces, cuando un suelo está saturado de agua, todos sus poros están llenos de agua, la porosidad total es igual a la humedad volumétrica. ¿Se ha entendido eso? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el suelo está saturado, veamos el ejemplo que yo dije, un suelo tiene una porosidad total del 51%. Cuando el suelo está saturado, ¿cuánto tiene de agua? El suelo de mi ejemplo. ¿Qué nos dijeron ustedes que todos los poros, cuando el suelo está saturado, todos los poros están llenos de agua? ¿No? Entonces, ¿qué porosidad va a tener? ¿O qué cantidad de agua hay en un suelo que tiene una porosidad del 51%? Acá me dice Ana, 51%. Eso, piensen, es la máxima cantidad de agua que puede haber en ese suelo. Sí, eso es todos los poros que hay. Entonces, cuando el suelo está saturado, la humedad volumétrica es igual a la porosidad total. ¿Se ha entendido eso? ¿Para qué me sirve eso? Si ustedes calcularan la porosidad cuando quieran saber cuánto hay de agua en ese suelo o cuál es, como en este caso le preguntaban gravimétrica, pero yo sabiendo la humedad gravimétrica y la densidad aparente, ya puedo sacar la humedad gravimétrica, que es lo que les pregunta. ¿Se dan cuenta? Si ustedes se van al ejercicio, yo creo, esto es más sencillo en realidad, porque lo único que le está pidiendo es para cuando la densidad es 1.25. Espérenme que busco el ejercicio, ¿dónde está? Acá.
Fíjense, ustedes sabiendo que es 1,25, se van a la tablita de Israelsen y ya saben la humedad gravimétrica, ¿sí o no? Cuando está saturado, les da el dato en capacidad de campo, les da el dato en punto de marchitez permanente, resuelto el ejercicio. ¿Está bien? Yo podría también, supongamos que no tuvieran la tablita de Israelsen. Supongamos que no la tuvieran. Si yo saco la porosidad total, ya sé cuánto hay de humedad volumétrica y por lo tanto, sabiendo la densidad aparente, ya sé cuánto hay de humedad gravimétrica cuando está saturado el suelo. ¿Se entiende o no lo que les digo? ¿Me escuchan? No los escucho. Sí, profe. Y en este caso, en caso de no tener la tabla, por ejemplo, la porosidad total sería igual a la humedad volumétrica, pero Cuando el porque suelo está... está saturado, digamos, en este caso. Porque si tuviéramos la Exactamente. totalidad de los poros. Claro, porque están todos los poros llenos de agua. ¿Cuántos son todos los poros y la porosidad total? Bien, ¿Está profe, bien? de 10. O sea, y eso lo podrías sacar, fíjate, aquí, cuando el suelo estaba a esta densidad, y lo puedes sacar incluso acá cuando está en esta densidad. ¿Se entiende? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que les quiero decir? ¿Por qué les destaco esto? Porque esto es útil para razonarlo nada más, para que se den cuenta. Yo siempre les digo, para mí la teoría es básica. En las materias prácticas, es cierto, uno cuando hace la práctica aprende, va aprendiendo sobre el andar, pero la teoría es básica. Esto hace que uno relacione. Entonces, el concepto de porosidad hace referencia a todos los poros. Entonces, cuando el suelo está saturado, se cumple esto. La porosidad total es igual a la humedad volumétrica. Si yo no tuviera la tablita de Israelsen, puedo ya saber igualmente cuánto hay de humedad de agua. Y pasarlo a gravimétrico si quiero también. ¿Sí? Bien. Miren, si hay algo, lógicamente, yo siendo docente de suelo, no voy a decir que mi materia es fea, obvio, pero no pueden negar que es una materia donde uno tiene que razonar, relacionar, es una materia, a mí me parece que eso es, a mí me parece eso, me gustan esas materias, resulta desafiante. Eso, cuando ustedes van cursando, van aprendiendo, van relacionando, plantearse desafíos en el razonamiento, hace que uno, eso, plantearse desafíos, es interesante. Bueno, no sé qué otra consulta, cuéntenme. ¿Podemos ver el punto 5, por favor, profe? ¿De qué? ¿De agua? Sí, de este TP. ¿Sí? Ahí comparto. Punto 5. Ahí está. Sí, cuénteme. Nos pedía que realicemos la gráfica de la curva característica de humedad. Ajá. Para hacerlo, podemos hacerlo, digamos, en la tensión en atmósfera, ¿no? con ese porcentaje de humedad. ¿Sabes lo que tiene la atmósfera? El problema de hacer la curva con la atmósfera es que dice que vos pases de ser. Por eso se baja con PF. ¿Por qué? Porque vos tenés los valores claros en PF. Vos decís, capacidad de campo 2,54, punto de marchitez permanente 4,5. Y armás la curva, ojo, ¿no? Yo siempre les digo, ojo, no vayan a hacer una recta. Ya saben que la palabra les dice, es una curva. Esa es la ventaja de dibujarlo sobre una, trabajar con PFs. En cambio acá, ponete a pensar hacer la escala, pasar de 0,3 a 15. Te sale más, ¿entendés? ¿Se entiende?
Claro, tendría que quedar medio raro, digamos, para poder hacerla. Claro, ¿entendés? Por eso es que se trabaja con PF. Entonces, yo lo que les digo, y tienen que saber los PF, sí, sépanlo, no vaya a ser cosa que le toque en un ejercicio, en el parcial, igual en el PowerPoint del profe y en el PowerPoint que yo les envié también están todas las relaciones PF, atmósfera, bares, kilopascales. Entonces, Sí, eso le iba a preguntar, chequen. digamos, de dónde sacamos la relación de... Todo está en los PowerPoint del profesor José y en el PowerPoint que yo les subí de agua, que está en la plataforma Moodle, ahí está todo. Buenísimo, profesor. ¿Sí? Pero sépanlo, fíjense en que PF no es más que el logaritmo de la altura de agua que está midiendo la tensión con la cual está retenida el agua. Y yo les digo siempre, relaciónenlo con lo que ustedes veían cuando estudiaron, acuérdense cómo se mide la presión. ¿Sí? No es más ni menos. Entonces, en síntesis, para hacer la curva es mucho más fácil trabajar y me va a ser, la escala es mejor, eso es lo que quiero decir, la escala, porque piensen que si ustedes van a ir de la escala de 0,3 a la escala de 15, gráficamente eso no es muy prolijo, entonces si se trabajan con PF es mucho más fácil, y vuelvo a repetir, es una curva, así que denle en la forma de curva, ¿sí? No vayan a hacer una recta, que eso sí es un error. ¿Se entiende? Bueno, Sí, profe. bien. Ahí están todos. Yo los puse al final justamente pensando en esto. Está, si le pongo la firma, el profesor también se los puso en el PowerPoint, porque él siempre pone todos estos detalles. No se escucha, ¿no? No sé qué. En ese mismo punto, profe, cuando nos piden lo de... ¿cómo sería lo mismo, digamos, sacar con regla de 3 simple o sí tenemos que interpolar Ah, para lo vas de a la tener un métrica? valor más exacto si interpolas. Pero, ¿se consideraría como mal, profe, por ejemplo, si en ese caso lo hacemos con regla de 3 simple? Vuelvo a repetirles. Porque varía Si te bastante. piden, si hubiera un ejercicio en donde te pidieran ese dato, y ya tendríamos que interpolar para que te dé un buen valor. Fíjate que si no tenés que tener cuidado cuando haces la regla de 3 simple, porque fíjate que mientras una variable sube, la otra baja. ¿Sí? Tienen que interpolar, ¿sí? Hagan la interpolación. De todos modos, más que nada es porque si les quieren sacar un dato, no, sinceramente, piensen, si yo quiero sacar ese dato, me interesara, ¿sí? Trato de que sea lo más cercano porque busco. La curva y obtenerlo a partir de la curva. Eso es otra forma de hacerlo. Bien, profe. Serían las Buenísimo. dos formas, ¿sí? Ya teniendo la curva, sacas el dato que vos quieras. Pero si yo quisiera un valor más exacto, interpolo. Y no es difícil, son dos reglitas de 3 simples. Miren, yo si hay algo que he aprendido es que ustedes sabiendo reglas de 3 simples, bueno, les resuelve la vida, no sé. Sabiendo interpretación y reglas de 3 simples, se pueden olvidar fórmulas, se pueden olvidar muchas cosas, pero sabiendo eso, avanzan. Por eso les digo, es importante que ustedes razonen y van a ver que después todo va a fluir. Pero si yo no entiendo, si yo soy mecánico para hacer las cosas, obviamente me cambian algo y se me rompen los esquemas, porque no sé para dónde correr. ¿Qué nos pasó? Algunas veces nosotros en los parciales, supongamos, le damos algo más fácil al alumno. Por ejemplo, por decirles un dato, qué sé yo, ya le damos, voy a inventar algo, le damos, cuando hacen cálculos, le decimos, bueno, pase, calcule los kilogramos de fósforo que hay cuando pasa de 2 a 3
partes por millón. Le hacemos más fácil y le decimos, calcule los gramos de fósforo cuando tiene 3 partes por millón. Y le sacamos de los esquemas. Ya no sabe qué hacer. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dijo de un número a otro? ¿Lo entienden? Entonces lo que importa es razonar. No se asusten, razonen. Porque si utilizan lo mecánico, se les va a romper los esquemas. Se les rompen los esquemas. Cualquier cosita que uno le cambie, ya está, se acabó, ya no entiendo. ¿Por qué me lo cambió? ¿Por qué no me tomó igual que estaba ahí en el parcial, en el práctico? Entonces ustedes mastiquen, razonen lo que están haciendo. Bueno, cuéntenme, ¿alguna otra cosa? A ver, ya me fijo, Ana. Cuando hice la gráfica de la curva del punto 5 no llega a los ejes, ¿debería prolongar la curva? No. No. No, nunca, no toca los ejes, la asíntota así, es paralela, no llega a tocar los ejes, porque pongámonos a pensar de que siempre va a haber agua en el suelo y ustedes que van a tener una tensión muy grande con la, pero no toca prácticamente. Cuando ustedes sí tienen el punto cero, ahí sí, cuando está, pónganse a pensar. Se refieren a la curva característica, ¿verdad? A eso me están preguntando, perdón. Profe, cuando hice la gráfica de la curva del punto 5, este que está acá. Aquí. Y ahí volvemos a lo mismo. Ah, acá. Bien, fíjense, acá no les da porque no tienen el dato. Ahora, yo les pregunto, ¿qué valor tiene un suelo cuando la tensión es cero? Ahí sí tocaría la curva, ¿sí? Ahí, en las abscisas sí, suponiendo que después ya es paralela, ¿sí? Pero pregunto, hay un punto donde ahí sí toca. Cuando la tensión es cero? Ahí sí tengo un valor. ¿Qué valor es? Cuando la tensión es cero. Ahí sí toca. Cuando la curva tiene una tensión igual a cero. Ahí sí. Después ya es paralela, suponiendo, lógicamente que el dato ahí no está. Dice 0,1. Pero ustedes lo podrían calcular. No les pide, pero a lo que voy es esto, vuelvo a lo mismo, razonemos. Cuando la curva, cuando la tensión es igual a cero. Eso tienen que, eso, cuando el suelo está saturado. Y si yo les pidiera, Ana, supongamos, en ese mismo gráfico, ¿podrían calcular cuánto hay de agua cuando está saturado el suelo? ¿Qué valor tendría cuando la tensión es cero? ¿Podrían hacer el cálculo? Ah, ¿qué opinan? Miren los datos que tienen. Piensen en lo que acabamos de hablar. Sí, bueno, podrías hacer una regla de 3, pero
¿Qué otra forma de calcularla sería? La que acabamos de hablar, lo acabamos de decir. ¿Cómo yo calcularía, por ejemplo, para este suelo, con mayor aproximación, cuál es el valor o qué cantidad de agua tiene cuando está en la tensión cero? Vos me decís, Ana, que el suelo está saturado, que es lo que acabamos de hablar hace rato también. ¿Cómo lo podríamos calcular? Fíjate, tenés de dato la densidad real. ¿Qué puedo hacer con eso? La densidad aparente y la densidad real. Puedo sacar la porosidad total y ahí puedo saber entonces cuánto llevarlo a gravimétrico y saber, o si quiero como volumétrico, saber cuánto de agua tiene cuando el suelo está saturado. Para hacer la curva lo podés estirar, no hay que tocar el punto ese. ¿Está bien? Pero si me pidieran específicamente cuánto de agua hay cuando el suelo este está saturado, podés hacerlo también, calcular la porosidad total y ya sabes cuánto de agua tiene este suelo cuando está saturado. ¿Sí? Si no estiras la curva así, tenés muchos puntos, acá tenés 15, 10, 5,4, 0,1 y bueno, cuando llegue ahí. ¿Sí? En ese punto sí toca, cuando la tensión es cero, ahí sí toca toca uno de los ejes, pero después no. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense en que abajo, ustedes abajo tienen un ejercicio justamente donde ya están los 3 puntos. En este ejercicio, fíjense, ¿ven? Acá tienen las tensiones y acá tienen los porcentajes de humedad. Puede ser al revés, que tengan acá el porcentaje de humedad y acá la tensión. Es lo mismo, pero sí o sí le tiene que dar una curva. Fíjense, aquí cuando la tensión es cero, la curva va a tocar alguno de estos puntos, pero después acá ya no. Acuérdense que hablábamos de tensiones altísimas cuando el suelo está seco. Por eso les digo, acá no, pero acá sí va a tocar. Acá ya tiene que ser paralela. Bien. ¿Todos han entendido? ¿El resto de los chicos se entiende a qué es lo que estamos hablando? Bien, bien, Federico. Bueno, bien, 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 Camila. Bueno, si no, me preguntan, ¿no? No, lo que no quiero es que se queden con la duda. Pues ya queda poquito, ya queda poco. Ahora, yo les hago una pregunta para que piensen nada más. Pregunto, ¿por qué es cero cuando el suelo está saturado? ¿Por qué la tensión es cero? A ver, ¿quién lo...? ¿Cómo es la pregunta, profe? Perdón. ¿Por qué cuando el suelo está saturado la tensión con la que está retenida el agua es cero?
¿Qué fuerzas intervienen cuando el agua está retenida? La tensión, No, las fuerzas con las que actúan cuando se retiene el agua en el suelo. ¿Cuáles son las fuerzas? Bueno, eso repásenlo, ténganlo en cuenta, pero cuando la tensión es cero, para que el suelo pueda retener agua, tiene que haber una presencia de una fase líquida y una fase gaseosa. Acuérdense que el suelo retiene agua, por un lado, tiene que ver con los coloides principalmente, o sea, cómo ejercen atracción por las moléculas de agua. Acuérdense de las fuerzas de adhesión, las fuerzas de cohesión, ¿sí? Hablábamos de fuerza matricial, ¿está bien? Y acuérdense en que si necesito que esté la fase líquida y la fase gaseosa. Si el suelo está saturado, yo solamente tengo una fase líquida, ¿sí? En ese caso ahí la tensión es cero. Justamente, prácticamente el suelo no está reteniendo. No tengo las dos fases, tengo una sola fase. ¿Está bien? Simplemente era para ver si habían chequeado todo eso, pero revisen qué significa adhesión, qué significa cohesión, las fuerzas matriciales. La fuerza matricial es la fuerza con la cual las partículas del suelo retienen el agua y está relacionadas con estas dos, con la adhesión y la cohesión. Bueno, chequen eso, vuélvanlo a leer. Por eso es que cuando comienza la clase, comienza con la molécula de agua, la adhesión, la cohesión, y ahí les explica, ¿sí? La tensión superficial, y acuérdense que el fenómeno de tensión superficial, cómo se da cuando tengo fase líquida y fase gaseosa, ¿sí? Bueno, eso chequenlo, léanlo. Bueno, no sé qué otro ejercicio hay, cuéntenme, qué otra duda tienen. Los de agua, fíjense en que los ejercicios de agua no son, digamos, son relativamente sencillos. No sé cuál puede ser lo más complejo que les pueda, qué es lo, digamos, lo más fino, lo que a ustedes no le cerró, porque después, ¿qué es lo que les puede causar confusión? Pensemos, a ver, o qué es lo que a ustedes cuando hicieron los ejercicios los hacía dudar. ¿Qué? ¿Cuál les parece que puede ser lo más problemática, que tengan mayor problema para hacer los ejercicios de agua? Los que hicieron hasta ahora. ¿Qué les costó más o qué fue lo que los hizo dudar más en los ejercicios? O quizás no han tenido ningún inconveniente, no han dudado, no han tenido ningún problema cuando lo han hecho. ¿No tienen más consultas, chicos?
¿Me escuchan? Sí, ¿Alguna profe. duda? ¿Ya no tienen dudas? ¿Alguna pregunta? Porque si no los dejo. No sé si tienen alguna pregunta que hacerme, tampoco los quiero obligar a hacer preguntas, pero no sé si tienen otra consulta o no. En una dice ya no están acá porque no los escucho. Yo por lo menos no tengo ninguna más, profe. Muchas gracias. No, de nada. Ah, profe, lo que sí le voy a preguntar respecto al Sí, parcial, ¿al final ya sí. se decidió si va a ser presencial o virtual? Le preguntemos al profesor José, ¿sí? Buenísimo, profe. A ver, le preguntemos al profesor José qué dice. ¿Mm? Bien, de 10. Entonces hoy en la clase de la teoría no, nos Eh, contestaría. estaría yo en la teoría hoy día. Hoy haríamos Ah, ok. teoría y práctica. Ya le pregunto, yo le mando un mensajito al profesor José o ya lo charlamos y ya les cuento. ¿Sí? Bien, A ver profe. qué nos dice. Porque en principio esa era la intención. Pero bueno, vemos qué pasa. ¿Sí? De nada, de Bueno, nada. profe. Que anden bien. Igual el que tenga que hacer alguna pregunta se queda, por favor. Y a los otros chicos que ya no tienen más, bueno. Bueno, Camila. No, de nada, de nada. Nos vemos a la tarde, a las 5. De nada, Federico. De nada. Hasta la tarde, Camila, Ana. Ajá, Ana. La unidad básica de la estructura son los microagregados. Eh, nosotros tenemos en jerarquías, acuérdense, Ana, sí, nosotros le llamamos agregados. Podría ser la unidad básica, pero en realidad fíjense, los microagregados sí se van uniendo y formando macroagregados. Pensemos que tenemos diferentes niveles jerárquicos, ¿sí? Fíjense que nosotros hemos visto diferentes niveles jerárquicos y tamaños, ¿está bien? Pero sí podríamos decir que podrían ser los microagregados que forman macroagregados, esa es la idea, podríamos decirlo así. Incluso ustedes ya van a ver cuando vienen en campo, se pueden romper, fíjense en algunas descripciones de perfil, les dice, por ejemplo, prismas que rompen a bloques o prismas que rompen en prismas más pequeños. Y ahí ya le está dando idea la conformación de esa estructura. ¿Sí? La estructura en realidad no es más que la sucesión de todos estos PET o agregados y va formando. Voy a pedir una. Sí, Ana. Bueno, lo sigo escuchando. No sé si tenés otra pregunta, Ana. Ana o el resto de los chicos también. Cuando vamos a la calificación de porosidad, cuando tengo una porosidad baja o muy baja, ¿se puede relacionar con el grado de compactación? Está compactado, obviamente. Si tengo una porosidad baja, quiere decir que ahí tengo una... yo siempre tengo que pensar, en algunos casos me pueden dar un ejercicio de un momento 1 y un momento 2. Si yo paso de un momento 1 y me aumenta la densidad aparente, puedo pensar de que, y por lo tanto disminuye la porosidad, puedo pensar que el suelo se está compactando. ¿Está bien? Que se está compactando. Pero ojo, yo tomo de referencia la densidad que tendría que tener ese suelo.
¿Se entiende? Porque si vos estás hablando de un suelo arenoso, Ana, de por sí tienen menor porosidad que el suelo de textura fina. Entonces yo no los comparo, si ya es un suelo de textura arenosa, vos sabés que ya tiene menor porosidad. Entonces, ¿con qué lo comparo? Con lo que normalmente tendría ese suelo arenoso de densidad aparente. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Ana? Entonces, para yo decir que un suelo se compacta, está compactando, si no tengo el dato del tiempo anterior, un tiempo 1, si no tengo ese dato, ¿sí? Lo que puedo hacer es, lo que relaciono es con la porosidad que tendría que tener ese suelo por la clase textural que tiene. ¿Sí? Entonces, eso me sirve a mí de referencia para saber si ese suelo se está compactando o no. Entonces, eso prestenle atención, ¿no? Presten mucha atención a eso. Eso es lo que yo tengo de referencia. ¿Alguna otra pregunta, Ana? Los chicos que estén ahí. Esperamos un poquito. Espérame. ¿Cuándo tendría una porosidad excesiva? Y te vas a la tabla cuando ya tenés mayores de 70%, por ejemplo. También te lo dice la tabla, cuando es excesiva ya. El cuadrito, fíjate, te dice 51 y ahí te va diciendo, y cuando es mayor de 70 ya estamos hablando de una porosidad que es excesiva. Donde está el cuadro de calificación de la porosidad. ¿Qué puede haber pasado? Y bueno, pueden ser suelos que, por ejemplo, sean suelos orgánicos. Normalmente no es que pasemos de un suelo mineral, normalmente no tienen esa porosidad. Puede ser que sea incluso un suelo orgánico que tenga mucha materia orgánica. Puede tratarse, son casos especiales, pero normalmente no nos va a pasar eso, normalmente va a pasar al revés. Vuelvo a repetirte cuando, por ejemplo, hay mucha materia orgánica. ¿Sí? Eso puede pasar cuando tengas demasiada materia orgánica, que haya una porosidad excesiva, o cuando se trate de suelos, por ejemplo, andesisoles, con mucha materia orgánica, pero generalmente no vamos a tener esos datos. No es lo que vamos a ver, no es lo normal, no es lo más común. Por lo menos nosotros no vamos a trabajar con eso. Las turbas, por ejemplo, fíjate, es una turba, puede tener una porosidad excesiva, justamente uno compra, la turba se incorpora al suelo, uno cuando compra, cuando quiere hacer un sustrato, ¿sí? Para darle aireación al suelo, pero nosotros no vamos, en general no va a pasar esa situación, que tengamos una porosidad excesiva. De nada, Ana. De nada. Bueno, y los otros chicos,
¿No tiene ninguna pregunta? Bueno. Bueno, si no tienen más preguntas, los dejo. Nos estamos viendo a la tarde. A las 5 de la tarde nos volvemos a encontrar. Hasta la tarde, Ana. Hasta la tarde a todos los demás. Que anden bien. Cualquier cosa, igual, si se ponen a estudiar y tienen alguna duda, a la tarde lo podemos ver. Encontramos un espacio en el descanso y hacemos las preguntas.